discutir porque en realidad en el hospital se discuten los casos, ¿verdad? Los presenta un ponente, ¿verdad? Pero se discute por la asamblea. Y eso es lo que de casos clínicos, que ustedes vayan viendo qué es lo importante para ello, ¿verdad? Deben llevar bien fundamentado cuáles son un método, tener un método del estudio, del análisis del caso, ¿verdad? Ya revisamos, ya sabemos que la historia clínica, ¿verdad? Empieza por una ficha de identificación, ¿verdad? Vamos a los antecedentes, ¿verdad? Inicialmente los antecedentes heredofamiliares tiene su importancia, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los antecedentes personales no patológicos, ¿verdad? Los antecedentes laborales, los antecedentes personales patológicos, todo eso lo debemos de tener ya en mente porque es importante cuando revisamos un caso, ¿verdad? Antes ya de entrar a lo que es el cuadro clínico de nuestro paciente. Y dentro del cuadro clínico vamos a hacer el análisis de los diversos síntomas. En el caso de nuestros pacientes, los síntomas de tipo respiratorio. Debemos de saber cuáles son, dónde se originan, ¿verdad? Hablamos de todo el centro de oxígeno, ¿verdad? El centro de la respiración para saber lo que, para partir de ahí el análisis de la apnea en sus diversas características. Y posteriormente que analizamos los síntomas, vemos los signos. Y de esta manera es como nosotros vamos a integrar, es muy importante que lo tomen en cuenta y he estado insistiendo mucho en eso, en los síndromes. ¿Qué cosas son síndromes? ¿Verdad? ¿Cuáles son los síndromes en el sistema respiratorio? Tenerlos siempre en mente. Esto no es de ir a revisar cada vez que van a ver un paciente, ¿verdad? Sino que ya son los síndromes, los manejan como un instrumento ya en el análisis del caso, ¿verdad? Y posteriormente van a llegar ustedes a establecer una impresión diagnóstica. La impresión diagnóstica se va a fundamentar en todo lo que ya hemos revisado. Muy bien, vamos a ver este caso. Quiero que participen ustedes en el análisis de esta síntesis clínica. Sabemos entonces que hay patologías. ¿Por qué es importante la edad? ¿Por qué es importante la edad de nuestros pacientes? Pues porque hay patologías, ¿verdad? Que se presentan con mayor frecuencia en determinadas edades. Ya vimos, por ejemplo, los casos de las bronquitis, ¿verdad? La bronquitis viral, la bronquitis bacteriana, se presenta con mucha mayor frecuencia y mucha mayor severidad en los extremos de la vida, ¿verdad? Hay otras edades, la edad, por ejemplo, aquí de nuestro paciente, tiene 30 años. Bueno, aquí podríamos pensar nosotros en los antecedentes laborales de nuestro paciente, ¿verdad? Muy bien. Aquí nos habla de los antecedentes heredofamiliares sin interés. ¿Por qué es importantes los antecedentes heredofamiliares? Bueno, pues en primer lugar porque hay padecimientos que tienen una carga genética, ¿verdad? Entonces vamos a descartar. Vamos a decir, los pacientes tienen antecedentes de diabetes en la familia, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de procesos neoplásicos, antecedentes de tipo alérgico, etcétera, ¿verdad? Aquí interrogamos a nuestro paciente, no hay interés, al parecer, en ello. Muy bien. Antecedentes personales no patológicos, sin importancia para el padecimiento actual en el caso de nuestro paciente. Pero, ¿qué consideraciones haríamos nosotros aquí?
Antecedentes personales no patológicos. ¿A qué se refiere? Bueno, los laborales, digamos, tienen un capítulo especial, ¿verdad? El paciente puede hacer deporte, ¿verdad? El deporte también tiene importancia que nosotros lo sepamos, ¿verdad? El paciente es muy sedentario, ¿verdad? Todo ese tipo de actividades que están alrededor del desarrollo cotidiano de nuestro paciente pueden tener interés. Aquí nosotros nos dice que los antecedentes personales no patológicos que se buscaron en el paciente no tienen importancia para el padecimiento actual. Esto es importante para el padecimiento actual. Cuando nosotros estamos interrogando este tipo de antecedentes, este tipo de datos, ¿verdad? Siempre lo hacemos encaminados a la importancia que puedan tener, a la repercusión que puedan tener con el padecimiento actual del paciente, que es lo que en realidad nos interesa, al final de cuentas. Antecedentes laborales sin... Sí. Pero en los días adelante nos había comentado que tanto el tabaquismo como el alcoholismo eran patologías. Sí, por eso los puse aparte, ¿verdad? Vean ustedes aquí, antecedentes personales no patológicos sin importancia. Pero hay entidades, ¿verdad? Antecedentes que pueden, pues el antecedente de tabaquismo sin importancia, se pregunta 3 cigarrillos ocasional, alcoholismo social, etcétera, no tiene importancia, ¿verdad? Estaría dentro de los antecedentes personales no patológicos que refiere aquí sin importancia para el padecimiento actual. Sin embargo, ¿verdad? Cuando ya el hábito tabáquico es de tal magnitud, tiene importancia y entonces se debe de interrogar como patológico, como una entidad ya. Muy bien. Lo mismo, el tabaquismo, ¿ya? Los laborales, pues laborales sin interés. Recuerden ustedes que hay patologías muy íntimamente relacionadas con la actividad laboral del paciente. Por ejemplo, pongan ustedes un ejemplo de patología, de antecedente laboral, ¿verdad? Que puede tener importancia en un momento dado. ¿Cuál? El minero, ¿qué entidad? ¿Cómo? Entidad patológica. Neumoconiosis, ¿verdad? La neumoconiosis. Los pacientes que tienen relación por su actividad laboral consiste, digamos, estar en relación con aves, ¿verdad? Esto también tiene importancia, ¿verdad? Para el desarrollo de algunos padecimientos. ¿Cómo cuál? Porque hay que pensar. ¿Cómo? Vamos a decir, la fibrosis es una etapa final de un padecimiento, ¿sí? Fibrosis, eso ya nos habla nosotros, es decir, no hay una fibrosis aguda, ¿verdad? Nos habla que es con el estado de fibrosis, del tejido fibroso, nos está hablando de un padecimiento crónico que llegó a la etapa de fibrosis. Estaríamos hablando de padecimientos intersticiales, ¿verdad? Procesos inflamatorios intersticiales. ¿Sí? Eso, por ejemplo, lo que mencionaba el compañero, una alveolitis alérgica extrínseca del tipo cuidadores de aves o de palomas, ¿verdad? Eso sería lo que estaríamos pensando en caso dado que el paciente. O bien, ¿verdad? Las personas que se dedican al estudio
¿cómo diríamos? Los antropólogos, personas que andan metiéndose en cavernas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, tiene usted, o dentro de sus actividades es visitar cavernas, sí. ¿Por qué? Pensamos. Porque podemos tener, ¿qué? Podemos tener algún padecimiento, al menos. Hablemos de algún padecimiento. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque está en contacto con el polvo del guano del murciélago, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una micosis. ¿Qué tipo de micosis? Ya lo dijo su compañero. ¿Cómo es importante que pensemos, pero pensar inmediatamente en alguna patología que pudiera estar relacionada con las actividades laborales de nuestro paciente? Vamos a buscar. Esto es lo que se necesita. Por eso es no nada más aprender a interrogar, debo de interrogar esto, aquello, sino cuál es el punto de cada uno de los datos que estoy recogiendo, ¿verdad? Los antecedentes personales patológicos sin interés, como que nuestro paciente va para sano, ¿verdad? Antecedentes personales patológicos. ¿Cuáles serían los antecedentes personales patológicos de interés para interrogar nosotros a nuestro paciente? ¿Cómo? Tiene 30 años. En un momento dado fue niño. Ah, bueno. Patología. La infancia, ¿verdad? ¿Qué padecimientos padeció? De repetición, sí, pudieran haber de alguna patología, ¿verdad? Alguna secuela, ¿verdad? Siempre debemos de saber si nuestro paciente padeció las enfermedades infectocontagiosas propias de la infancia, ¿verdad? Y si fue vacunado. Todo esto es importante que nosotros lo anotemos en los antecedentes personales patológicos, ¿verdad? Sin interés, es decir, él padeció las enfermedades propias de la infancia, no tuvo ninguna secuela. Esto es lo importante. Dejó alguna secuela o no fue vacunado, ¿verdad? Todo esto es importante. Muy bien. Ahora sí, el padecimiento actual. Lo inicia con disnea súbita en relación a ejercicio y además dolor torácico inespecífico. A ver, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Qué les interesa en este sentido? Esto es lo único que encontraron. Una persona joven, ¿verdad? Masculino, sin antecedentes de ningún orden que nos interese para el padecimiento que lo trajo a consulta, ¿verdad? ¿Y cómo empezó? Pues él empezó con disnea súbita en relación con el esfuerzo, ¿verdad? Y un dolor torácico inespecífico. ¿Por qué digo inespecífico? Porque a nosotros nos llama mucho la atención en el dolor torácico, el dolor precordial, ¿verdad? Que nos pudiera hablar de alguna angina o algún problema de tipo isquémico coronario, ¿verdad? O también ya revisamos lo que es el dolor con características de lesión, vamos a decir características pleurales, y así lo llamamos. Ya sabemos cuáles son las características del dolor catalogado como pleural, ¿verdad? No tiene ninguna característica de este dolor, es inespecífico. Sus características son muy vagas. Y eso es lo que nuestro paciente nos refiere. ¿Qué pueden ustedes relacionar esto con alguna patología? Un proceso agudo, hasta ahí vamos, ¿verdad? Pero se caracteriza prácticamente nada más por una sintomatología, la disnea. ¿Qué puede darnos esa sintomatología de manera súbita?
Dice su compañero que es neumotórax, su compañera dice que es una neumonía. Un edema agudo pulmonar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es un enfisema? Un padecimiento agudo. El enfisema es un problema de tipo crónico. Ahí veamos, ¿verdad? ¿Qué cosa hay? La presentación es sumamente aguda, ¿verdad? Entonces ya concretémonos, ¿verdad? Él no tenía ningún antecedente que antes lo hubiera tenido y ahora recurrió, ¿verdad? No, se le presentó bruscamente en un momento y entonces estamos ante un cuadro de tipo agudo. ¿Y cuáles son los problemas de tipo agudo que se van a presentar con esta manifestación? Solamente nos habla de disnea. El dolor prácticamente no le da mucha importancia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Una neumonía, dice su compañera, ya revisaron ustedes el cuadro clínico de neumonía. ¿Encaja en esto? ¿Verdad que no? Digo, porque la neumonía es un proceso agudo, podría decir su compañera, ¿verdad? Pero sintomatológicamente encaja aquí. Alguien más, un edema agudo del pulmón, ¿verdad? El edema agudo del pulmón tiene una presentación aguda, sí, pero tiene antecedentes, ¿verdad? Que nosotros no encontramos ya. Por eso hice mucho énfasis en los antecedentes, ¿eh? Porque solamente les estoy dejando a ustedes lo más limpio, lo más puro de su manifestación clínica. Entonces, podríamos pensar en un problema de insuficiencia cardíaca, pues tendría que ser, a menos que fuera una tromboembolia pulmonar masiva, muy importante, ¿no? ¿Verdad? Y que lo haya llevado al coro pulmonar agudo y a la insuficiencia cardíaca propiamente y manifestada por edema agudo pulmonar, como que no encaja, ¿o sí? ¿Verdad? El paciente es un joven, poco mayor que ustedes, ¿verdad? Y súbitamente está aquí sentado, o no nos dijo qué estaba haciendo, qué actividades estaba haciendo. Probablemente estaba descansando en su casa, ¿verdad? Y súbitamente presentó ese tipo de dolor, ese tipo de disnea, ¿verdad? Su compañero que podría ser un neumotórax. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es la presentación del neumotórax en relación con lo que nuestro paciente nos refiere? ¿Encaja? Hay datos que nos apoyen en lo que su compañero antes de que él hable, ¿verdad? Pregunto a todos ustedes, ya nos salió por ahí un diagnóstico, probable neumotórax. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del neumotórax? ¿Les parece que tendría alguna razón antes de que su compañero nos argumente por qué piensa en eso? ¿Cómo se presenta el neumotórax clínicamente? Es el disnea, se llama disnea. Vamos a hablarnos ya con estos términos, ¿sí? El paciente presenta disnea, ¿sí? A ver, diles por qué piensas en un neumotórax. Bueno, sí, aquí ya adelante había esto, y ya lo vieron ustedes, un síndrome de rarefacción pleural en hemitórax derecho, ¿verdad? No lo había señalado porque estábamos haciendo exclusivamente el ejercicio clínico con los datos, pero ya se adelantó él y qué bien, porque él está viendo a la exploración un síndrome de rarefacción pleural en hemitórax derecho.
integras el síndrome de rarefacción pleural? ¿Cuáles son los datos? Porque aquí nada más te lo dice. Integré su rarefacción pleural en el miotórax derecho. Ustedes ya desmenuzan totalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos que integran o con qué datos integras el síndrome? Disminución o aumentación de las vibraciones locales. Ajá. En la percusión. se ve hipersonoridad, ¿verdad? Y en la auscultación de abolición del ruido respiratorio. La movilidad está disminuida, además, ¿verdad? La movilidad del hemitórax. Esto lo logramos mediante las maniobras de amplexión y amplexación del tórax, ¿verdad? Y esto está ubicado en el hemitórax derecho, ¿verdad? Muy bien, ya nos integró su compañero un síndrome, ¿verdad? Que además, con los datos clínicos que manifiesta el paciente, que solamente es disnea, ¿verdad? Lo hacen pensar en un neumotórax, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Ven ustedes cómo podemos llegar a un diagnóstico nosotros presuncional? Recuerden siempre, este es como los que estudian leyes y eso, ¿no? Siempre hablan, aunque el individuo lo hayan encontrado apuñalando a la víctima, siempre hablan de que el presunto culpable, ¿verdad? Bueno, pues aquí nosotros también estamos ante un probable neumotórax derecho. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? A ver, para fortalecer tu diagnóstico, ¿qué necesitas? Pide una radiografía. ¿Qué tipo de radiografía? ¿Cómo? Una radiografía, una teleradiografía de tórax en póstero anterior. ¿Sí? Siempre tengamos todo así, porque así lo van a pedir, ¿eh? Cuando lleguen a, pídele una radiografía, dice el médico, ¿verdad? ¿Y qué tipo de radiografía pido? ¿Verdad? Ustedes son los que, uno llega al hospital y es, pues es este instrumento, así es en la práctica del interno, y porque llegan a práctica ustedes como estudiantes y están bajo la tutela del médico interno, que el médico interno está bajo la tutela del médico de base, y el médico de base bajo la tutela del jefe de servicio, etcétera, ¿no? Llegamos a hacer la última partecita de la línea, ¿verdad? Pero, pues, eso nos favorece, ¿verdad? Porque así es como vamos a empezar a conocer todo, pero debemos de hacerlo. Pídele una radiografía. Sí, doctor, de cráneo, ¿de qué? Yo sé, yo estoy con él, ya sé el caso, una radiografía de tórax. ¿Qué tipo de radiografía? Una teleradiografía de tórax en póstero anterior. ¿Ya? El rayo entra por la cara posterior del tórax. ¿Es eso una radiografía? Lo que pedimos. Vamos a revisarla. Ahí la tienen. ¿Qué vemos? Desafortunadamente, es muy mala la resolución que se logra. Me gustaba más a la antigua, cuando teníamos un negatoscopio, traíamos una radiografía, la poníamos y la empezábamos a leer, ¿verdad? Si ustedes consiguen un negatoscopio, ¿verdad? Y lo conectamos por aquí y hacemos un espacio dentro de lo que es de aquí al examen, ¿verdad? Nomás me señalan un día de 9 a 11, ¿verdad? Y podríamos revisar radiografías, porque yo me quedo un poco inconforme, no un poco, sino muy inconforme con la revisión
y pues aquí parece que estuviéramos en la época pasada donde el Magister Dixi, el maestro ya lo dijo y eso es, ¿verdad? Porque yo les digo qué es lo que veo, ya me tienen que creer. No, vamos a demostrarlo con una radiografía más, verla con más cuidado, analizarla, porque así no me quedo muy conforme. Aquí lo único que veo yo es una teleradiografía de tórax con una penetración, le dicen los técnicos, está muy penetrada. Yo digo, está sobreexpuesta al rayo, de tal manera que prácticamente estamos viendo la columna vertebral y nosotros no tenemos que ver la columna vertebral más que hasta donde permite. Ahí están las clavículas, ¿verdad? De ahí para arriba es la columna vertebral que nosotros debemos de ver técnicamente en una radiografía bien tomada, ¿verdad? Pero cuando vemos ya los cuerpos vertebrales casi en todo el trayecto, pues la radiografía está pues que elimina a la visión la arborización de los bronquios, ¿verdad? Ahí no vemos hasta dónde llega la arborización bronquial, la trama bronquial, ¿verdad? Estoy revisando en los dos hemitórax, ¿eh? De tal manera que esta radiografía técnicamente es deficiente, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Veo que hay hiperclaridad en ambos hemitórax, sobre todo en el hemitórax. ¿Cuál? Derecho, ¿verdad? Hay hiperclaridad, es mayor. Podríamos decir que acá nosotros no vemos bien la trama bronquial, ¿verdad? No vemos bien la trama bronquial, pero aquí existe todavía. Muy diferente esta hiperclaridad con esta, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos está señalando eso? Bueno, es aire en la cavidad torácica. Así es como se ve el aire en la cavidad torácica. ¿Qué más nos llama la atención ahí? El corazón, yo lo veo bien. Yo lo veo normal. pero no hay sobre. ¿No hay qué? No te escuché bien, por favor. ¿Sobre distensión pulmonar? No. No, porque es bueno aquí. Es lo que tú o es lo que te sugiere. ¿Por qué? Dímelo y nos sirve para explicarlo. Lo que pasa es que en un plan radiografía, recuerdo que cuando decía que había una sobreexpresión, los pulmones de la parte inferior del riñón, que no se distinguían muy bien el diafragma estaba. Fíjate que aquí yo veo el hemidiafragma, ¿no? ¿Te parece? Aquí vemos el hemidiafragma. No están abatidos. A eso a lo que te referías. Pero eso nos habla de sobredistensión pulmonar. ¿Y aquí qué está ocurriendo? ¿Dónde está el pulmón? Refuerza tu diagnóstico. ¿Qué ocurre si entra? ¿Qué cosa es neumotórax? ¿Cómo? ¿En dónde está el pulmón? Aquí, aquí. En esta radiografía. Este es el pulmón. ¿Sí? Está colapsado. Ese es el pulmón. ¿Sí? Por eso, insisto, vamos. Si están de acuerdo, que su compañera me avise, me dice qué día podemos, ¿verdad? Podemos revisar radiografías, porque no, ve cómo no quedamos a gusto ni ustedes ni yo, ¿verdad? Porque aquí, pues ya, pues el doctor dijo que ese era el pulmón, ¿verdad?
¿no? Recuerden ustedes que cuando entra aire a la cavidad pleural, ya decíamos, todo esto es nomás repetir todo lo que he estado diciendo todos los días que nos vemos, ¿verdad? Que la cavidad pleural, ¿verdad? Es una cavidad virtual formada por las hojas visceral que cubre el pulmón, que entra dentro de las fisuras interlobares, y la hoja parietal que cubre la pared pleural. Esa cavidad virtual se hace real cuando se llena de aire. Presión subatmosférica o negativa, como dicen, ¿verdad? De tal manera que cuando entra aire, ¿verdad? A esa cavidad, inmediatamente el pulmón se colapsa, ¿verdad? Toda la cavidad está llena de aire. Aquí es lo que decía su compañero, hay hiperclaridad, pues sí, porque está lleno de aire. Hay sobredistensión torácica, es a lo que él se refería, ¿no? Que dijo, sobredistensión pulmonar, ¿no? Pues el pulmón está totalmente colapsado, ¿verdad? No es el caso del enfisema que está sobredistendido, aquí está colapsado totalmente, ¿verdad? Y si la cantidad de aire es muy importante, puede dar lugar a un neumotórax invadiendo el otro hemitórax, ¿verdad? Entonces, esto es un neumotórax. ¿Cómo lo catalogarías? Tú que dijiste el diagnóstico. Neumotórax espontáneo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es espontáneo? Porque no existe un antecedente de traumatismo, que es por lo que... Traumatismo o causa diversa, ¿verdad? El paciente no tiene ningún antecedente que se pueda referenciar a que haya generado. Como que lo haya ocasionado, ¿verdad? Entonces es un neumotórax neumotórax espontáneo, ¿verdad? Con colapso total del pulmón derecho, ¿verdad? Ese sería nuestro diagnóstico. Ven ustedes cómo los datos clínicos, ¿verdad? Rescatamos uno que fue prácticamente el único, ¿verdad? Los demás fueron negativos. El único dato positivo fue la disnea súbita, de presentación súbita, ¿verdad? Sin relación con alguna otra patología o algún otro dato, ¿verdad? A la exploración integramos un síndrome de rarefacción pleural en todo el hemitórax derecho, en todo. Esto también es cuestión de anotarlo así. Y radiológicamente, esta es la imagen. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Debajo está como con menos opacidad. ¿Eso significa algo? ¿Dónde usted menciona esto? Por eso insisto, vamos a ver radiografías. Esto, recuerden lo que les dije, este es el hemidiafragma, ¿sí? Aquí está el seno costofrénico, ¿verdad? Que forman las costillas, el arco costal y el diafragma. Seno costofrénico, seno cardiofrénico, ¿sí? Acá no se ve muy bien el costofrénico. Pero a su compañero lo que le llama la atención es esto que está por debajo. ¿Y qué cosa es eso?
¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Suelten lo que sea, lo que se imagina, lo que piensa. ¿Qué cosa? El estómago. ¿Y qué más? No, aparte no lo vemos. ¿Cómo? Hígado. El hígado está en el lado derecho. ¿Sí? Acuérdense en la anatomía. Por anatomía, acuérdense qué cosa tenemos aquí. ¿Qué cosa? El colon. El colon. ¿Sí? Entonces todo este es un marco cólico. Recuerden ustedes cómo está localizado el colon. ¿Sí? Entonces aquí está el estómago en esta zona. ¿Ven? Y lo quito. ¿Verdad? Es cosa, decía yo, de estar habituándonos a ver y revisar radiografías. Es lo que les decía. Tómense ustedes una radiografía, la estudiamos, la radiografía, vemos cada una de las estructuras y fácilmente van a identificar ustedes las imágenes en cualquier radiografía que vean, ¿verdad? Y los cambios que se presentan, ¿verdad? Van a salirse de lo normal, va a ser patológico. Van a habituarse ustedes a ver su estómago, a ver su colon, ¿verdad? El marco cólico. Van a reconocer inmediatamente los senos, ¿verdad? Para dividir el, el, el tórax del abdomen, ¿sí? No sé, ya van a tener cardiología y van a ver también radiología del mediastino y van a ver ustedes las distintas imágenes del perfil izquierdo, el perfil derecho del corazón, donde están ubicadas las cavidades derechas, los ventrículos, las aurículas en el corazón, ¿verdad? Y vamos a ver la forma, van a ver la forma del corazón normal, ¿verdad? Y la forma anormal, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún comentario? Yo tengo una duda. Sí. En el caso ponía que había presionado, bueno, referenciado que había hecho el paciente ejercicio. ¿Esto podría ser una causa para que se produjera este dolor? Aquí no habla de ejercicio, no habla como causa. No, aquí nos habla de la manifestación clínica, disnea en relación con el ejercicio, ¿verdad? Él súbitamente presentó disnea, quiso levantarse a caminar y sintió que le faltaba el aire. No el ejercicio le ocasionó la disnea, sino la disnea, ¿verdad? Se manifestó a la hora de que empezó a hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa? Ahora sí vamos a entrar mejor a eso, ¿sí? ¿Podría tener relación a que era de una zona y cambió una falta? ¿Una qué? ¿A una falta? No. No, el paciente estaba como ustedes sentado aquí, ¿sí? Se levantó, a lo mejor fue al baño, ¿verdad? Y en ese momento sintió la disnea, ¿verdad? No revisaron el tema, porque no sabían que íbamos a ver esto, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues en este libro mencionaba como tal que esta
único, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta lo que nos dicen los maestros en el libro, ¿verdad? Pero hagamos el análisis en el paciente que nos está consultando, ¿sí? Este paciente no nos habló de ejercicio, como para que pudiéramos atribuirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad sí, el ejercicio, en muchas ocasiones el paciente nos va a decir que la disnea o el dolor en caso dado, ¿verdad? Se presentaron posterior a un esfuerzo, ¿verdad? Sí, esta sería una de las causas, pero en este caso, por eso lo llamamos espontáneo, ¿sí? Hice énfasis en eso. Está sentado el paciente y simplemente empezó a hablar y se produjo el neumotórax. Puede ser una de las causas, efectivamente, es a donde quiero llegar, ¿verdad? Causas. Las causas del neumotórax espontáneo le llamaban también el neumotórax de los conscriptos, ¿verdad? Porque se presenta generalmente este tipo de neumotórax espontáneo, se presenta con mayor frecuencia en los jóvenes, ¿verdad? Por eso le llamaban de los conscriptos, neumotórax de los conscriptos, porque es generalmente a esa edad, en los jóvenes, donde se presenta de manera espontánea y es secundario a vesículas pleurales, ¿verdad? Vesículas en la pleura, ¿verdad? Que se rompen y que se pueden romper con el ejercicio o aún en forma espontánea, ¿sí? Pero son alteraciones congénitas en el paciente, en la pared pleural, hay pequeñas vesículas que se rompen y dependiendo de la magnitud o de si son varias las que se rompen, que nos va a provocar un neumotórax de esta magnitud. Porque si es una vesícula pequeña, la que se rompe, puede provocar un neumotórax espontáneo mínimo, ¿verdad? Entonces, aquí puse el neumotórax total. Por eso quise mostrarles a ustedes el pulmón totalmente colapsado, ¿verdad? Es este. Se colapsó totalmente. Entonces, el neumotórax espontáneo es el caso, ¿verdad? Probablemente secundario a ruptura de alguna vesícula pleural. Ese sería nuestro diagnóstico. ¿Sí? A ver, Iván. Estaba viendo que según esto las ampollas que hacen más comúnmente en personas que fuman. Pero el paciente Pueden provocarse, se pueden provocar en pacientes que tienen deficiencia de alfa-glicosilina, que tienen antecedentes tabáquicos, ¿verdad? Pueden manifestarse como una entidad sola, ¿verdad? O bien ser congénitos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Qué se les ocurre? Reexpander el pulmón. Vamos a reexpanderlo, ¿verdad? Vamos a regresarle la función a ese paciente, a ese pulmón. Si aquí lo tenemos, vamos a que se reexpanda y llene totalmente la cavidad. Esa es nuestra prioridad, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar lo que dice su compañero, la colocación de una sonda, así como hablamos de extraer líquido en el derrame pleural, ¿verdad? Mediante una sonda intratorácica conectada a un equipo de succión continua. También aquí vamos nosotros a colocar una sonda endopleural, ¿verdad? Y la vamos a conectar a un aparato de succión continua, ¿verdad? Para extraer ese derrame gaseoso. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento para el derrame líquido que para el derrame
gaseoso. Vamos a así para entendernos muy sencillo, ¿no? El mismo procedimiento. Colocación de una sonda endopleural, ¿verdad?, conectada a un equipo de succión continua. ¿Cuánto tiempo? Esto se va a expandir inmediatamente que nosotros regresamos la presión, que hay una presión positiva, vamos a decir, ¿verdad? En la cavidad, vamos a regresarlo a lo que era una presión subpleural, ¿verdad? Subatmosférica, perdón, ¿verdad? Es decir, lo que dicen presión negativa. Vamos a regresar a esta cavidad una presión negativa, ¿verdad? Y eso es suficiente con extraer el aire que está acumulado, ¿verdad? Y el pulmón inmediatamente se va a inflar, por decirlo, ¿verdad? Y se va a pegar a su pared, ¿verdad? Debemos de mantener esa presión negativa, ¿verdad? Por eso colocamos a una succión constante, ¿verdad?, para mantener esa presión negativa que permita que el pulmón se adhiera, llene toda la cavidad nuevamente, ¿verdad? Y para eso vamos a necesitar que se selle la perforación que había, ¿verdad? Se va a sellar y al pegarse la pared nuevamente, ¿verdad? Para ello necesitamos mantener esa succión continua por lo mínimo 48 horas. De 24 a 48 horas tomamos una radiografía posterior de tórax de control con la sonda conectada a la succión continua, y para hacer una prueba pinzamos la sonda y vemos si ya se pegó el pulmón. No se va a despegar, ¿verdad? No se va a colapsar, va a permanecer. Entonces es el momento de retirar la sonda mediante una radiografía de prueba, vamos a decir, ¿verdad? Pasaron 24, 48 horas, pinzamos la sonda, lo enviamos a radiografía. Si el pulmón ya está como totalmente expandido, ¿verdad?, entonces ya podemos retirar nuestra sonda. Ese es el tratamiento, ese es el manejo del neumotórax espontáneo, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Una pregunta sobre el síndrome de Raynaud. ¿Síndrome qué? Yo ya he leído que solamente se daba, o la patología que más lo daba era el enfisema. Entonces, mi pregunta es sobre los síntomas que va a tener ya cuando es algo crónico. ¿Sería el corazón en gota? Porque también comentaba que era muy característico del síndrome de Raynaud. Sí, pero estábamos hablando de este caso, ¿sí? Sí, no, sí, pero Sí. Bueno, no, eso lo podemos decir dentro de lo que nos mencionó su compañera, una ruptura de alguna vesícula subpleural, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, sería un paciente con enfisema pulmonar, ¿verdad?, que también se producen pequeñas bulas subpleurales que pueden ser las que se rompen. No es el caso, porque nuestro paciente estaba sano hasta antes de esto, ¿no? Cuando existe alguna patología de fondo, como es lo que menciona su compañera, un enfisema pulmonar, ¿verdad?, también el enfisema puede ir acompañado de pequeñas bulas subpleurales que en un momento dado pueden estallar, romperse y provocar un neumotórax, ¿verdad? En cuanto a el corazón en gota, etcétera, pues sí, el corazón en gota es debido a el abatimiento de los hemisferios. Pues vamos a ver
Si nosotros abatimos estos semidiafragmas, como ocurre en el enfisema pulmonar, ¿verdad?, se pierde la curvatura, se aplana y a veces se baja. Entonces el pulmón, entre más cavidad le den, más la llena, ¿sí? Más se expande. Entonces el pulmón baja. Ha bajado los semidiafragmas los baja, ¿sí? Y se ocupa por el pulmón todo ese espacio ganado. Y el mediastino también se jala como los semidiafragmas. Entonces, el corazón que tiene esta forma, ¿verdad?, se va a alargar. Es eso nada más, así se explica el corazón en gota, ¿sí? Secundario a un proceso crónico, ¿verdad?, de sobredistensión pulmonar con abatimiento de los semidiafragmas, ocasionado por un problema de tipo crónico como es el enfisema. ¿Estamos en eso? Y también el tórax, que también ¿también es un padecimiento crónico o también se puede dar en... Recuerden, Este es pulmonar, síndrome de refracción pulmonar. Sí, estamos hablando de cosas totalmente diferentes al caso, ¿verdad? Totalmente diferentes, sí. Porque el caso, como dijo su compañero, es un síndrome de rarefacción pleural. Y ustedes están hablando de una patología pulmonar de sobredistensión, como es el enfisema, ¿verdad? Pero, pues, son cosas totalmente distintas, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Sí. Estaba viendo que la mitad de los pacientes con tórax espontáneo vuelven a sufrir otra vez, entonces se repite el tratamiento. Decíamos, sí, qué bien. Decíamos que es ocasionado por la ruptura de algunas bulas o vesículas subpleurales, es decir, no es única, ¿verdad? Si fuera única, ahí termina el problema, pero generalmente son varias. Entonces puede repetir, ¿verdad? Puede repetir porque, pues, mientras haya bulas, el riesgo está, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ante una segunda ruptura de bula y un nuevo neumotórax? Este mismo repite. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Ah, pero entonces quedan más bulas. ¿Y queda posibilidad de qué? De que repita. ¿Qué vamos a hacer ante un tercer caso? Vamos a tener que aplicar vamos a decir, el mismo procedimiento de la sonda, pero ahora vamos a aplicar una sustancia o algún líquido, ¿verdad?, agresivo, ¿verdad? Por ejemplo, la iodopovidona, que es el benzal, ¿verdad?, que utilizan para lavarse las manos en los quirófanos, etcétera, ¿no? Algo agresivo, o tetraciclina, por ejemplo, ¿no? Algo que irrite la pared pleural, ¿sí? Algo que irrite la pared pleural. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pusimos la sonda, ¿verdad? Expandimos nuestro pulmón, pero en un momento dado vamos a aplicar a través de la sonda, ¿verdad?, algún material agresivo, como por ejemplo hablaba de tetraciclina o talco, ¿verdad?, o iodopovidona, ¿verdad?, alguna sustancia que va a irritar toda la pared del pulmón, la va a irritar, y vamos a mantener esa succión. Vamos a decir, ese líquido lo metemos y lo sacamos, ¿no? Vamos a eliminarlo. Nada más lo que nos interesaba es que irrite toda la pared, ¿verdad? Mantenemos esa succión, el pulmón reexpandido, ¿verdad? Volvemos a las 24 o 48 horas y el pulmón va a quedar adherido
De tal manera que aunque hubiera, en un caso dado, a romper alguna vesícula, ya no se va a colapsar el pulmón, porque va a quedar adherido a la pared intratorácica, ¿sí? Esa sería una parte para evitar ya el neumotórax recidivante, ¿sí? Eso sería, vamos a decir, en última instancia. Irritar, provocar una irritación, una inflamación de la pared torácica, inflamos el pulmón, mantenemos bien expandido y retiramos nuestra zona. No volverá a colapsar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra cosa que tengan que preguntar? Esta radiografía es mucho mejor que la anterior, porque en esta sí vemos, ¿qué horas son? Ya son las 11. Ay, perdón. Sí, ya terminamos prácticamente. Nomás quería ver el contraste de la radiografía anterior. Ven cómo aquí